Queridas y queridos estudiantes, bienvenidos a una nueva clase del preuniversitario online de la ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz. Mi nombre es Daniela Mora, profesora de Lenguaje y Comunicación, y hoy día les traigo la clase número 16 titulada Hecho y Opinión. Objetivos de la clase: identificar los hechos y las opiniones en textos no literarios y resolver preguntas de comprensión lectora tipo PTU. Como ya hemos revisado en las clases anteriores, tenemos los grandes textos titulados los no literarios, en el cual encontramos el texto expositivo y el texto argumentativo. En esta ocasión, al revisar hechos y opiniones, vamos a encasillar estas en distintos tipos de texto. Cuando estamos hablando de texto expositivo, vamos a estar hablando de hechos, y cuando estemos hablando de texto argumentativo, lo vamos a hacer de opinión. Pero debemos recordar que no existen textos 100% puros, es decir, textos con 100% entrega de información o textos con 100% entrega de opinión. Más bien encontraremos distintos textos en los cuales predomine una tipología. Por más que un texto sea expositivo, también puede tener un párrafo de opinión, o por más que un texto sea argumentativo, puede tener un párrafo de información. Recuerda siempre esto, los textos son mixtos. ¿Podemos encontrar textos 100% puros? Sí, pero son más escasos de encontrar. Recordemos qué son los hechos y qué son las opiniones. Cuando nosotros estamos hablando de un hecho, estamos hablando de algo que yo puedo comprobar que sucedió. En cambio, en la opinión es un punto de vista personal del emisor del texto. Un ejemplo de un hecho es: Miguel vive en Concepción. ¿Cómo yo puedo comprobar que Miguel vive en Concepción? Pidiéndole su cédula de identidad, que dice su lugar de origen, pidiéndole un certificado de residencia o preguntándole a algún familiar si es que ha ido a visitar la casa de Miguel. Es decir, yo puedo comprobar esta información. En cambio, en la opinión daremos el siguiente ejemplo. Me gusta vivir en Concepción porque es una comuna limpia y segura. Cuando estamos hablando de la opinión, al ser el punto de vista del emisor, puede que yo como lector pueda estar a favor o en contra de lo que el emisor me está diciendo, porque pueden haber personas que consideren que Concepción sí es una ciudad limpia y segura, y pueden que hayan emisores que digan lo contrario. Es por esto que cuando estamos hablando de un hecho, estamos hablando de lo que es el texto expositivo, por lo tanto los hechos son totalmente objetivos. En cambio, la opinión, al ser parte del texto argumentativo, son textos subjetivos o críticos. Veamos cómo esto lo podemos aterrizar a una pregunta PTU. Nuevamente vamos a estar frente a la habilidad de evaluación y nos centraremos de inmediato en los tipos de preguntas. Tenemos preguntas asociadas al hecho y preguntas asociadas a la opinión. Preguntas asociadas al hecho tenemos, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes opciones representa un hecho en el fragmento anterior? O la otra pregunta: ¿cuál de las siguientes opciones presenta una exposición de hechos y no manifiesta una opinión? En relación a la opinión tenemos: ¿cuál de las siguientes opciones contiene una opinión del emisor del texto? O también tenemos otra pregunta: una opinión incorporada en el texto anterior es. Es decir, cuando la pregunta se relacione con un hecho, va a decir textual la palabra hecho dentro de su aseveración. En cambio, cuando la pregunta se relacione con la opinión, también va a tener la palabra opinión dentro de su aseveración. Analicemos la metodología de resolución para las preguntas relacionadas con el hecho. Tengo el texto, en este caso ocuparemos un texto del modelo de MER 2011, y tenemos la pregunta: ¿cuál de las siguientes opciones representa un hecho en el fragmento anterior? ¿Cuáles son los pasos de resolución? Como siempre, primero que todo tengo que identificar el tipo de pregunta.
En este caso, la pregunta plantea cuál de las siguientes opciones representa un hecho en el fragmento anterior. Al tener la palabra hecho, quedó claro que la pregunta se relaciona con los hechos dentro de un texto. ¿Y cómo procedo al descarte? Cuando la pregunta se asocia a cuál es el hecho presente en el texto, lo que yo tengo que descartar son todas las opiniones. Es decir, cualquier frase en donde se entregue el punto de vista de otra persona y no sean datos que yo pueda comprobar, son frases que yo descarto. Y la alternativa correcta siempre será el hecho que yo puedo comprobar. En este caso, sí, ganó 3 medallas de oro en el sudamericano. Yo puedo comprobar que la nadadora de la cual se habla en el texto sí ganó 3 medallas de oro en el sudamericano. Y si es algo que yo puedo comprobar, esto corresponde a un hecho. Analicemos ahora las preguntas relacionadas con la opinión. Ocuparemos para esto el modelo DEMRE del año 2020. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la metodología de resolución? Como siempre, primero que todo, identifico el tipo de pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones se reconoce una opinión por parte del emisor del texto anterior? La pregunta, al tener la palabra opinión dentro de ella, está obviamente relacionada a una pregunta de opinión. ¿Y cuál es el mecanismo de resolución? En este caso, yo tengo que descartar todas aquellas aseveraciones que correspondan a hechos concretos que yo puedo comprobar, y la correcta será la que sí entregue un punto de vista del emisor. En este caso, existen numerosos testimonios de la pasión que sintieron los egipcios por el oro. Uno de los más espectaculares es el tesoro del Imperio Medio. Cayó el arquitecto francés Fernand Bisson. En este caso, porque estamos frente a una opinión, porque el emisor del texto considera que estos tesoros del Imperio Medio son espectaculares. A él, a catalogarlos de espectaculares, está promoviendo su opinión, porque puede que otra persona no los encuentre así. Entonces, cuando tenemos, ¿no es cierto?, visiones distintas en relación a una postura, estamos frente a una opinión. Bueno, queridas y queridos estudiantes, espero que les haya gustado la cápsula educativa del día de hoy. Recuerda conectarte a tus clases virtuales los días jueves, viernes o sábado, según correspondiente tu horario. Que estés muy bien.